Bien, entonces vamos a continuar y, y tratemos de avanzar en algunos aspectos relativos al cambio climático y especialmente, bueno, una de las posiciones más controvertidas actualmente, que son los negacionistas. Y voy a hacer una presentación así muy breve, para que ustedes vean el estado de la cuestión y luego discutimos, ¿no? Un poco. Eh, hay, hay varias tendencias, ¿no?, del negacionismo, pero básicamente negacionismo del cambio climático, ¿no? Básicamente todas se concentran en sacar el origen antrópico o el origen o la acción antropogénica en la explicación del cambio climático. O sea, el ser humano no tiene nada que ver con el cambio climático, ¿no? Y del otro lado están aquellos que consideran que el ser humano tiene que ver en parte con el cambio climático. Lo que no queda claro es cuál es el peso de dicha participación. Hasta dónde el ser humano es responsable de dichos fenómenos, qué cantidad de esa torta de factores, qué cantidad le corresponde al ser humano, ¿no? De qué parte es responsable. Los negacionistas en general están alineados con la industria del petróleo, con la industria en general de las fuentes fósiles, pero no todos, ¿no? No todos. Hay investigadores o científicos que no tienen allí intereses, sino que considera que no es todavía suficiente, no hay pruebas exhaustivas para que se establezca una conexión, o pruebas creíbles, que generen consenso en toda la comunidad científica, etcétera, etcétera, que establezcan la conexión entre el ser humano como un factor muy determinante, principalísimo en el cambio climático. No hay todavía evidencias. Esas son también posiciones que suelen, inclusive hay varios premios Nobel que están en esa línea, ¿no? Tratando que vienen de las ciencias físicas sobre todo, tratando de explicar esa situación con relación al tema de que no hay evidencia suficiente, ¿eh? Bueno, dentro de los negacionistas, pues hay varias escuelas, por decirlo de alguna manera. Hay unos que le atribuyen el cambio climático a efectos astronómicos. Recuerden que la Tierra tiene un movimiento de cabeceo y que ese movimiento de cabeceo se estima entre 18.000 y 24.000 años, un ciclo. O sea, un cabeceo dura un ciclo, dura 18.000 a 24.000 años y es un ciclo. Entonces, cuando el eje de la Tierra está hacia un lado, ¿no?, y por efecto de este movimiento o precesión se llama, cambia de dirección el eje de la Tierra, ¿no?, cambia de dirección. Por este movimiento se deben producir cambios en el sistema. Y entre esos, pues, cambia la reubicación del régimen de las lluvias, por ejemplo. Se produce una redistribución de las lluvias en el mundo. Por ejemplo, el Sahara era una selva, ¿no?, tropical, por decirlo rápidamente. Dejó de llover allí, y otra serie de factores que tienen que ver con vientos se conjugaron y se produjo el desierto. Y las lluvias empezaron a bajar, pues, al sector hoy tropical de África subsahariana. Bueno, entonces eso se explica, una de las hipótesis tiene que ver con este movimiento de cabeceo de la Tierra. Y que eso mismo se debería atribuir al aumento de la temperatura que hoy tenemos, ¿no?, extraordinaria, de la temperatura ambiente en general del planeta. Es una tesis, ¿no? Otra, también de orden astronómico, tiene que ver con los vientos solares. Los vientos solares
etcétera, etcétera, son evidencias claves de que pues, efectivamente se producen unas radiaciones específicas que están generando el aumento de la temperatura de la Tierra, y hacen mediciones, se basan incluso en antiguos textos astronómicos bueno, y sobre esto pues hacen todo tipo de especulaciones y le atribuyen esto a las manchas solares, ¿no? Este asunto del cambio climático. Hay otras perspectivas que tienen que ver con ciclos biogeoquímicos propios de la Tierra. El ciclo del carbono es así, ¿no? El ciclo de los óxidos de azufre o del azufre es así, de los óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera. O sea, son ciclos biogeoquímicos que implican que en algunos periodos pues, la Tierra sufre o experimenta sobre todo en el último millón de años, ¿no? Experimenta unos incrementos de su temperatura, pero eso es una especie de veranillo que en cualquier momento pues vuelve a bajar, ¿no? Es una situación que también se explica de esa manera. Hay otras que tienen que ver con actividades muy específicas de la Tierra, y son los volcanes, las erupciones volcánicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una suma, hay una aportación importante, ¿no? De la actividad volcánica que podría explicar también los aumentos inusitados de temperatura. También que tiene que ver con las emisiones de óxidos de azufre del mar, es decir, que también contribuirían, etcétera, etcétera. Entonces, también le atribuyen a elementos específicos, ¿no? Factores específicos en una parte del cambio climático, e incluso toda, ¿no? Hay todavía gente que especula al respecto y dice que esos factores naturales son más importantes. Otras posiciones tienen que ver con los periodos de glaciación e interglaciales, sobre todo el último millón de años. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la Tierra pues tiene periodos de aumento de la temperatura, de tal suerte que la Tierra se atempera, se vuelve templada, y ese periodo le llaman interglacial. Y hay unos periodos más prolongados que son gélidos, son periodos fríos, que le llamamos pues, una era glacial, o una época glacial, o un periodo glacial. Eso es otra explicación. Y claro, ¿cómo se distribuyen los periodos interglaciales en el último millón de años? Ha sido un tema de la paleoglaciología, ¿no? Muy a fondo se ha estudiado, pero todavía no es muy claro, ¿no? Que se puede ver, ¿no? Pues que depende de las frecuencias, pero cada 100.000, cada 150.000 años, incluso 200.000, hay curvas que lo muestran, pasamos a un periodo interglacial donde tenemos de 30.000, 40.000, 50.000 años de aumento de temperatura, incluso más. Hay modelos que muestran hasta 80.000 años de periodo de aumento de temperatura. Y luego recomienza de nuevo otra etapa de glaciación, ¿no? Que duraría 100.000, 150.000. Depende el modelo que se está haciendo. Pero más o menos son esos ciclos los que se están definiendo y que, pues, ¿de dónde se debe? A ver, ¿cuáles serían las explicaciones que dan cuenta de esto? Tendría que ver con elementos astronómicos, sí, también tendría que ver con un ciclo natural del sistema de la Tierra mismo, donde se conjugan muchos elementos, incluyendo los factores naturales que acabo de mencionar, factores biogeoquímicos, o sea, un gran balance de factores que podrán estar explicando, pero en el punto son fenómenos comunes, corrientes, etcétera, etcétera, de glaciares e interglaciaciones. Bien, el ser humano allí no tiene nada que ver. Eso más o menos a grandes rasgos, pues las perspectivas que hay, ¿no? Sobre los que argumentan duro, ¿no? Del lado del negacionismo. Y están, por supuesto, los que sí lo afirman. En el caso de los que lo afirman, a ver, ellos en general tienen los siguientes argumentos, ¿no? El argumento central, pues, es el efecto de los GEI, ¿no? Los gases de efecto invernadero. Este es el argumento principal. ¿Provocados por qué? Pues por unas emisiones antrópicas o antropogénicas, donde el ser humano, pues, tiene una importancia enorme, ¿no?
y establecen un nexo causal entre esas emisiones y el aumento de la temperatura. Nexo causal. No es que coincidencialmente aparezca, no, sino que consideran que hay una conexión causal. A causa B. Aumento de Hale causa cambio climático. ¿Bien? Conexión material o conexión causal. Eso lo quieren argumentar permanentemente y lo quieren dejar muy claro. ¿Cuál es el problema, ¿no? Al respecto? No voy a entrar en detalles porque yo creo que ustedes han visto muchos documentales o tienen ya una opinión bien formada sobre este asunto. Pero ¿cuáles son las dificultades? Por ejemplo, el nivel de densificación de las mediciones que se hacen en el mar, las boyas que se ponen para poder, e incluso las boyas submarinas que se ponen para medir el cambio de temperatura en distintas capas del mar, de los océanos, las perforaciones de más glaciares para poder tratar de encontrar la cantidad de dióxido de carbono que había en la atmósfera en aquellas épocas antiguas. Falta hacer más prospección, densificar la red de prospecciones tanto en el mar como en los glaciares, ¿no? Y también en tierra, ¿no? En tierra, porque hay ciertas formaciones donde teníamos megafauna o no había megafauna, sino otro tipo de fauna, donde podemos registrar, ¿no? Aprovechando ciertos materiales de los animales, podemos aprovechar allí información y tratar de derivar también datos sobre las condiciones ambientales en ese momento de la atmósfera. Entonces, pues, se pueden hacer muchas cosas al respecto, pero la crítica más poderosa es que la red de monitoreo, de prospecciones sigue siendo muy escasa, no se ha densificado de manera suficiente, ¿no? Y podría estar pasando que las explicaciones que estamos dando son muy locales o muy regionales y no se dan a nivel planetario. Podría estar pasando eso. Esa es quizás una de las críticas más duras, ¿no? ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que existe el nexo causal. Mi posición, el nexo causal existe entre A y B. Y que poco a poco, a la medida que aumentan las prospecciones en los glaciares y en el mar, vamos a encontrar pues muchas más evidencias de este fenómeno, de este nexo causal. Entonces, además de estar midiendo de estar midiendo el dióxido de carbono en términos generales de distintas fuentes, las mediciones ya pueden dar cuenta qué tipo de dióxido de carbono proviene de fuentes de la economía del carbono, ¿no? o de explotación de combustible fósil. Ya se puede detectar y se puede dibujar la curva, ¿no? Por ejemplo, en Hawái se hace eso, ¿no? Bueno, en otros lugares, pero en Hawái se tiene una estación muy potente, pero no explican eso causal. Ayuda es a multiplicar las evidencias, ¿no? Sobre la participación nuestra en la atmósfera de estos gases, ¿no? ¿Qué tanto? Pero el nexo causal lo siguen cuestionando. Bueno, esos a grandes rasgos, los elementos más importantes que ustedes pues, deben saber sobre el asunto del cambio climático. No, por favor, aquí tenemos que tener en cuenta que no hay que confundirlo con variación o variabilidad climática, que son, a ver, cambios normales del clima, por decirlo rápidamente, ¿no? O sea, son cosas que suceden, que son esperables y que no se deben considerar como un cambio de nivel global, ¿no? Climático a nivel global. Datos importantes que nos afectan aquí directamente. El aumento de la temperatura de la mayoría de las ciudades del país está más o menos registrado. Yo, por ejemplo, tengo información climática muy vieja, ¿no? Del siglo XIX, más la del siglo XX, que me permite ver, por ejemplo, que en la parte más alta de Ibagué del Abanico, lo que hoy está en la Plaza Central, efectivamente se ha aumentado la temperatura media año. En Buenos Aires, en la Hacienda Buenos Aires, allí también hay evidencias de registros históricos donde poco a poco hay bioindicadores, que son las plantas. Antes se podía cultivar café y era muy productiva la producción, la cosecha en el Totumo, que está a 1000 metros sobre el nivel del mar. Hoy ya no se puede, es muy difícil que se produzca una cosecha exitosa. Es decir, uno sí que muestra evidencias poco a poco de que no solamente la deforestación, etcétera, etcétera, está impactando en este asunto, en cambio está aumentando la temperatura del suelo, del ambiente y del suelo, sino que
hay elementos de carácter más regional o más global que deben estar explicando, ¿no? Porque el cambio ha sido brusco, ha sido radical, ¿no? Se nota rápidamente, sin hablar del cambio de los glaciares en los nevados de acá. O sea, los glaciares de nuestros nevados, como ustedes pueden notar, todos están perdiendo pues cobertura, ¿no? Espesor y cobertura, ¿no? Eso es una señal, es como un termostato, ¿no? Bueno, a ver, es un indicador, ¿no? Otro indicador que nos está diciendo a qué velocidad es que pues, se está aumentando la temperatura ambiental. Bien. Eso es algunas evidencias que puedo mostrarles. En otro de los libros que ustedes les pasé, hay un capitulito que habla un poco sobre estos cambios ambientales en la región y algunos registros. Bueno, entonces allí también pueden enterarse los que quieran conocer un poco más de los alrededores. Bien, eso es inquietudes, comentarios. Cuando se habla de los combustibles fósiles, la capacidad de pronto de observar qué cantidad de ellos están, pues yo creo que, o sea, creería que ahí también hay una contribución, o estamos liberando cierta cantidad de, digamos, de carbono, dióxido de carbono a los sistemas que tienen de alguna manera autorregulados el planeta, ¿no? Entonces estamos incorporando más, quizás de pronto con el postulado que tienen con las ejecuciones que se libera más cantidad de azufre, entonces, pues el hombre también antrópicamente está aportando de esta manera a una cantidad un poco mayor de lo que el planeta tenía equilibrado de alguna manera. Sí. Pues entonces eso como que va a saturar ciertas condiciones en esos ciclos biogeoquímicos. Sí. Bueno, es decir, el gran problema aquí es establecer la conexión causal. Es lo que está siempre muy en debate. Y a pesar de que tengamos estos registros de qué carbono es el que proviene, qué carbono es el que proviene de la explotación de recursos, pues es decir, contribuye a entender, a comprender mejor, pero el caso es que hay un indicador que nos permite en ese carbono establecer, ¿no? Que viene del combustible fósil, qué emisiones vienen de estos combustibles. Bueno, ¿qué otra inquietud? Profe, Sí. es que es muy curioso una noticia que salió este año de que se redujo la mancha en la capa de ozono, que había un gran hueco que se redujo Sí. por primera vez. Y pues es muy curioso porque después de Río, o sea, y lo peor es que las noticias lo muestran como si vamos por buen camino, pero uno se pone a pensar y Río, después Río más 20, y en Río más 20 se concluyó que íbamos re mal y se redujo esa mancha, entonces uno queda como, bueno, ¿qué pasó acá? Y además, mi otra inquietud es por qué se analiza el carbono, si el carbono es uno de los gases de efecto invernadero que menos hace daño en la atmósfera, sabiendo de que el que más hace daño es el que proviene de los mares, que es el vapor de agua, y el que producimos nosotros al respirar, y el que producen todos los animales, pero pues la mayoría se producen en el mar. Entonces, ¿por qué no analizamos esos gases de efecto invernadero y por qué nos concentramos con el carbono que en la atmósfera está como en un 0.1, 0.2 por ciento en la atmósfera? Sí. Entonces, porque la mayoría de los estudios, porque hablamos de huella de carbono, en el que estamos hablando, si estos gases, pues... Sí, hay estudios del vapor de agua que muestran qué tanto participa. Es decir, los resultados que yo conozco consideran que prácticamente es inane, el efecto se vuelve inane. Porque en realidad no estamos cambiando el ciclo del agua, o sea, a nivel de la Tierra, el ciclo del agua no se ha cambiado. Entonces, bueno, hay argumentos. Hay varios ya journal que están trabajando el tema y no, o sea, argumentan eso. Lo otro
es que es decir, es que, bueno, el metano, el dióxido de carbono y los demás elementos, lo que pasa es que sí tienen un gran poder de encapsulamiento del calor. O sea, ese es el gran problema. O sea, hay unos gases que no encapsulan el calor, pero hay unos que sí. Y en este caso el carbono, el dióxido de carbono sí tiene un gran poder de aislamiento. Ese es el gran problema. Así sea poquita la participación, pero sí que hace daño. Ese es el gran inconveniente. El calor específico de una sal. ¿Perdón? El calor específico de la alcalidad. Sí. Más alta la del carbono. Sí. Entonces, claro, usted está hilando por el lado del nexo causal. El nexo causal es difícil de establecer, por eso a ver, como por descontado lo siguiente, se está investigando, se está avanzando en el tema. Yo comparto esa postura, pero creo que deberíamos densificar más la red de mediciones para encontrar evidencias más fuertes y establecer el nexo causal de forma más sólida. Bueno, hay negacionistas que dicen es imposible establecer el nexo causal. Eso ya pues me parece que es el desquiciamiento total, porque, es decir, son fuerzas medibles, digamos, Pero decirlo para claramente, ¿sí? uno se pone a pensar, y bueno, hablábamos de la parte de los negacionistas, y yo en algún tiempo estuve pues consultando mucho de esta parte porque yo considero, en mi opinión, de que el cambio climático pues es un cambio que se produce naturalmente y que nosotros debemos de asumir actitudes para frente a este cambio, pero no significa de que nosotros seamos el nexo causal. ¿Mi ejemplo cuál es? Los volcanes, usted lo mencionó, son gran parte de esa contaminación. Un volcán hace unos 9 años erupcionó y dejó paralizado Europa unos 3 meses. Y además, ¿cuántos volcanes están erupcionando actualmente en el Pacífico, donde hay un montón de volcanes? En el mar, por dentro. ¿Y cómo calculamos eso? Es muy, muy difícil y que están emitiendo. Tenemos el tesoro de Hawái, hacer Kilauea, que está erupcionando desde hace cuántos años. Y todos los días es eche humo, eche humo, eche humo. Y esos gases, pues hablamos de unos gases muy, muy contaminantes, que pues vienen del azufre, de un montón de contaminantes. Entonces, ¿cómo podemos establecer el nexo causal? En realidad es muy, muy complejo, porque no podemos analizar todos los volcanes, no podemos analizar todas las, bueno, pues no sé. No, se está haciendo ya, y sobre todo Terra, los satélites que están precisamente discutiendo cómo respira la Tierra, todo eso, están registrando, perdón, el día a día de eso. Yo creo que va a haber en poco tiempo, un tiempo cercano, ya vamos a tener muy, muy buena información ya, del mar, de los glaciares y de la atmósfera. Recuerden que Terra te registra la cantidad, bueno, a ver, se puede estimar qué cantidad de dióxido absorbe, por ejemplo, la cuenca amazónica, qué cantidad de oxígeno devuelve, cuánto se evapora, etc. Y los bosques de coníferas del norte, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esa respiración ya está, más o menos se está registrando. Entonces, poco a poco vamos a encontrar a ver qué tiene razón, ¿no? Una cosa es cierta, es que sí está cambiando el clima, ¿no? Y que eso hay que afrontarlo, que hay que afrontarlo de alguna manera. Bien, entonces ahí viene, pues, las dos grandes perspectivas que las vamos a ver. Vamos a ver, unos que consideran que las medidas de adaptación al cambio climático deben ser muy prioritarias, absolutamente, ¿no? Que hay que tomar medidas muy radicales para podernos adaptar a dicho cambio climático. Bueno, y otras que tienen que ver con medidas de mitigación del cambio climático, que va más a la fuente, ¿no? A la fuente emisora. Entonces, bien, en ese sentido, pues ese es el paisaje que hay. Muy interesante el debate que tú planteas. A mí me ha costado mucho, tal vez por la inclinación pues, proambientalista que uno siempre defiende, pero en particular la hemos revisado en varias ocasiones y es muy difícil desconocer el modelo explicativo, ¿no? Pero bueno,
hay que seguir enterándonos, hay que seguir investigando. Cuando hice el doctorado tuve un profesor que era defensor del negacionismo y argumentaba muy bien, no era un hidrólogo, hidrogeólogo, muy versado en estos asuntos y efectivamente pues traía un montón de imágenes, ¿no? De curvas más o menos sustentadas con distintas escalas y donde él arguía pues de que lo del cambio climático atribuible a fósiles, a combustible, que todo eso era un gran embuste, un gran engaño. Pero ya, claro, viendo con detenimiento la argumentación, lo que pues uno en realidad pues está notando es que hacen uso de argumentos muy locales o muy regionales y luego los extrapolan a nivel planetario. Ejemplos. Hubo un aumento de la temperatura, la Tierra se volvió más o menos templada, se atemperó muy bien en el siglo XII y se pudieron construir las grandes catedrales, etcétera, etcétera. ¿Por qué se calentó la atmósfera, etcétera, etcétera? En esa época, si el dióxido de carbono que se emitía era bajo, pues bueno, eso era ¿qué pasa? Que esa explicación solamente funciona a nivel regional en Europa. O sea, hubo en Europa un incremento de la temperatura que permitió construir las grandes catedrales, local, ¿no? Entonces, no hemos encontrado argumentos que estén distribuidos en distintas partes del planeta donde se diga, oh, sí, efectivamente, siglo XII encontramos un incremento inusitado de la temperatura en todas las partes del planeta. Entonces, hacen uso de argumentos locales y los extrapolan a nivel planetario. Otro truco que también suele usarse es aprovechar que no existe nexo causal para atribuir a factores naturales el efecto. Entonces, como no hay nexo causal, entonces yo sustituyo y pongo factores naturales. Entonces es otro truco. Y los trucos escalares. Los trucos escalares que consisten en tomar imágenes donde las emisiones de dióxido de carbono en épocas anteriores, ¿no? Fueron altas, ¿no? Fueron altas, pero no tan altas como hoy. Pero yo hago el zoom para que la pendiente se vea muy pronunciada, ¿no? Pero bueno, la discusión sigue y debo decirles que sí, hay gente muy reputada, científicos reputados que defienden el negacionismo y siguen argumentando y yo ya tomé postura y bueno, pues sigue la discusión. Bueno, ¿qué otra inquietud? Que es un tema muy actual, ¿no? Es un tema muy importante, muy actual. Una cosa conspiranoica muy interesante que suele decirse es que las ONGs, con los partidos de izquierda, socialistas, comunistas, ecosocialistas y ecoanarquistas, vendieron la historia del cambio climático, etcétera, para destruir el capitalismo. Eso es por ejemplo, es muy sonado eso, ¿no? Que en realidad es una agenda verde que va dirigida a destruir la sociedad de mercado capitalista. Es que ya a nivel político, ¿no? se dice, se arguye eso. ¿Qué ibas a decir? Pero profesor, no sé si ha funcionado, porque en realidad vemos que pues el mercado es un dios que muta y ya todas esas cosas que nos ponen a comprar, todos los nuevos carros que están saliendo eléctricos, que yo no sé qué, para salvar el planeta, que esas bombillas, que yo no sé qué, que esos hábitos, que esos alimentos, vienen a modificar el mercado, pero él sigue, el capitalismo sigue ahí. Que muta, sí, pero es que el mercado arrasa. Y ya nosotros estamos comprando ciertas cosas para no contaminar tanto, que las bombillas, que ya vienen los carros eléctricos, entonces hay otro mercado que surge ahí que nos pone nos seguimos ahí de esclavos. Sí. Sí, claro, el litio, es decir, claro, nadie habla de todo el costo minero que hay detrás, ¿no? Costo social, ambiental, para ponerlo en estos términos. ¿Sí? O sea, genera otro tipo de contaminación un poco peor. Sí. Cada vez que el hombre trata de hacer algo, Sí.
Los que argumentan el origen pues, antrópico del cambio climático, por ejemplo, han llegado a decir varios, los hemos escuchado, lo han escrito, que hay un periodo de transición donde deberíamos usar energía nuclear. O sea, incluso están dispuestos a ello. Y luego depositar de manera responsable el residuo nuclear, lo que queda del residuo, disponerlo en un lugar, incluso sacarlo del planeta. Es decir, porque va a haber un momento en que pues no vamos a tener seguridad energética, o sea, no va a haber más combustible que llevar, o el planeta va a colapsar, yo qué sé, pero sería recomendable, ¿no? Ya están yendo a recomendar energía, que me parece razonable hasta cierto punto, que efectivamente con una medida previsiva, ¿no? Tener eso allí como una medida... ¿Sí? Pero ahí, digamos, lo que usted acaba de decir, no van también los intereses de las empresas. ¿No va a qué, perdón? Los intereses de las empresas, Sí, porque digamos ya es más a nivel monetario, prevenir las cosas antes de que pasen, pero entonces digamos lo que nos venden, lo que nos quieren vender, como en el caso de los medicamentos que dicen que a veces se hacen las enfermedades para vender los medicamentos que se necesitan. sí, eso también del lado del negacionista se ha escuchado también ese argumento, que yo estoy interesado en vender tecnologías ambientales, las mejores disponibles, así lo dicen, Los paneles. y para eso pues tengo que generar un alarmismo enorme, un alarmismo brutal sobre el cambio climático, para que el consumidor se vea motivado. Sí, también se ha dicho al respecto esto, sí. Sí, porque nosotros vimos una clase con un profe de acá en la Universidad de Fernando. Y entonces, pues, digamos, él no ve este cambio climático como una cuestión antrópica, sino ya es más a nivel natural. Por cuestiones de los cambios bioquímicos y también porque, digamos, a medida de que han pasado el tiempo, de que han pasado los años, la Tierra tiene sus transformaciones y la Tierra tiene un equilibrio económico. Y el equilibrio, para ya tener un equilibrio necesita cambios. Y también hace parte de un concepto que es el concepto de la resiliencia. Entonces, digamos, la Tierra para recuperarse de todo, bueno, de toda esa contaminación que se genera, pues ella también hace sus cambios para poder equilibrarse. Sí, pues los datos nos van a dar ideas, es decir, si es cierto lo de la tesis biogeoquímica, los datos nos van a seguir dando información. Para eso se tiene que avanzar respecto a eso, ¿no? Porque sí, efectivamente hay ciclos, los interglaciares, por ejemplo, son información, es decir, es una información muy valiosa que se tiene que seguir detallando a escalas temporales y a escalas espaciales. O sea, porque yo no puedo tener una curva del planeta con 4 datos. O sea, que hay que profundizar muy bien en todos los niveles de esta investigación, espacial y temporales. Pero sí, o sea, en realidad nosotros, como científicos en general, no podemos hacer comentarios dogmáticos, fanáticos, etcétera, etcétera, sobre el asunto, sino que con cierto escepticismo, con cierta prudencia metodológica, etcétera, etcétera, ir avanzando en la investigación. Claro, desde un principio uno se casa con una hipótesis, y es que es antropogénica, y es la que uno sigue persiguiendo. Pero bueno. Bien, ¿qué otra inquietud hay? No más. Bueno, entonces dejamos así y continuamos la próxima.